Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro curso anual de electrocardiografía clínica. Tenemos ya varios años de hacerlo aquí en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fisiología de la UNAM, y es un gusto tenerlos hoy presentes en forma virtual para nuestro curso anual de electrocardiografía, en el que vamos a ver mucho de las aplicaciones que hemos aprendido en nuestros cursos de fisiología y que van a ser importantes para ustedes en su formación médica, independientemente de lo que quieran hacer en un futuro. Este es un tema muy interesante. Ustedes saben que el corazón tiene tres funciones básicas: una función eléctrica, una función mecánica y una función de comunicación con el lecho vascular que permite que pueda cumplir eh, su fisiología y su enfoque básico, que es mantener un flujo constante a nivel de la microcirculación, un flujo sanguíneo constante. Vamos a enfocarnos en estas próximas semanas a entender con un poco mayor de profundidad la parte de electrocardiografía. Ya vieron en la primera plática que me precedió las bases físicas y eléctricas de la electrocardiografía. Y ahora vamos a irnos al siguiente paso, que es más clínico, y es decir, una vez que yo ya tomé un electro, que ya estoy viendo a un paciente, ¿cómo lo voy a interpretar? Es decir, ¿qué le tengo que leer a un electro? ¿Qué le tengo que buscar a un electro? Y por tanto, ¿qué diagnóstico voy a poder establecer con un electro para yo tomar decisiones terapéuticas en mis pacientes? Recordar entonces que el electrocardiograma eh, es un registro de la actividad eléctrica del corazón, es una de las funciones básicas del corazón, esta actividad eléctrica que se genera en forma automática, regulada por el sistema nervioso, pero con la capacidad que tiene el corazón mismo de generar sus impulsos y generar impulsos eléctricos y actividad eléctrica. Pero es muy importante establecer bases idénticas en todos los sitios donde tomemos un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque yo voy a poder entonces ser capaz de leer un electro de la misma manera en cualquier sitio del mundo, no importa dónde se tome, no importa dónde se haga, y por tanto establecer el mismo diagnóstico. Si no tuviésemos este mismo criterio, si no estuviésemos unificados, sería muy complicado poder interpretar un electro en forma apropiada. El electrocardiograma se va a registrar sobre un papel especial, que es el papel del electrocardiógrafo, que viene dividido en cuadros grandes, como se ve aquí, si me siguen en mi flecha. Un cuadro grande que en general mide medio centímetro por medio centímetro, y a su vez cada cuadro grande está dividido en 5 cuadros chicos, de tal manera que dentro de un cuadro grande tenemos en total 25 cuadros chicos. Y entonces podemos decir que un cuadro grande mide medio centímetro, y un cuadro chico mide la décima parte de un centímetro. Y el más importante en cuanto mide desde el punto de vista aritmético es cuánto esto representa en voltaje y en tiempo. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma es un registro que se obtiene en forma automática con el papel moviéndose y sobre el cual se va imprimiendo o registrando la actividad eléctrica del corazón. Todo electro, para que sea válido, tiene que tener una señal de calibración como la que vemos aquí, en la que esta señal de voltaje equivale a 1 milivolt, y 1 milivolt debe desplazar la plumilla 1 centímetro. Para que entonces yo pueda decir que cuando tengo un cuadro chiquito, uno de los que está aquí, yo puedo saber cuánto mide en amplitud, y si los cuadros chiquitos, que son 10, miden 1 milivolt, pues un cuadro chiquito medirá en voltaje, medido en el eje vertical o en la proyección vertical, medirá 0.1 milivolts, es decir, la décima parte. Lo mismo que en el tiempo, tenemos que saber que el electrocardiógrafo se toma a una velocidad en la que se recorren 2.5 centímetros por segundo o 25 milímetros, lo cual quiere decir, y como sabemos que cada cuadrito vale medio centímetro, quiero decir que yo en un segundo recorro 5 cuadros grandes, lo cual quiere decir que un cuadro grande equivale a la quinta parte de un segundo en tiempo,
es decir, equivale a 0.2 de segundo, mientras que un cuadro chico, que me caben 5 en el tiempo, pues equivale a la quinta parte de 0.2 segundos, que en total es 0.04 segundos. Y tomado con esta medida estándar, que es muy fácil, porque lo único que vigilo es la velocidad a la que debe correr el papel y la amplitud o voltaje con el que estoy registrando la señal eléctrica que el paciente me está presentando en su registro, yo puedo calcular muchas cosas con el electro y entonces siempre corroborar que se tomó a la velocidad indicada y al voltaje indicado, porque si no, todas las medidas que yo haga van a estar distorsionadas. En resumen, el cuadro grande equivale en tiempo en el eje en el eje horizontal o de las X, equivale a 0.2 segundos, y un cuadro chiquito que cabe aquí, 5 veces en un cuadro grande, equivale a la quinta parte, 0.04 de segundo, y en voltaje un cuadro grande equivale a 0.5 milivolts y un cuadro pequeño equivale a 0.1 milivolts, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya un poco más explicado cómo este papel del electro se encuentra pues trazado con muchas líneas cuadradas, líneas verticales, líneas horizontales que forman cuadrados, y estos cuadrados pueden ser chicos o puede ser un cuadro grandote como está aquí, y cada cuadro grandote tiene dentro 25 cuadros pequeños, y al final lo que me van a medir, como ya dijimos, es voltaje y tiempo. Y es muy importante porque cuando yo veo un electro que ustedes ven aquí, de inmediato veo que está tomado en un papel especial, es decir, en un papel cuadriculado, no en un papel en blanco, sino eso me dificultaría hacer las mediciones precisas. Y en este papel cuadriculado, pues yo alcanzo a ver muy bien, claramente en la imagen, ustedes lo ven, cuadros grandes, y adentro hay 25 cuadros chiquitos que a lo mejor visto en la proyección que estoy presentando en este momento, quizás no los alcanzamos a distinguir con claridad, pero cuando tenemos un cuadro, un electro, un trazo presencial real, puedo ver muy bien estos cuadritos. Y entonces, el electrocardiograma, como ya vieron en la plática previa, se toma desde diferentes ángulos, desde diferentes vistas, para ver un mismo fenómeno eléctrico, pero desde diferentes posiciones, para tratar de que no se nos oculte ninguna información. Y entonces tomamos diferentes derivaciones, como las estándar de 1, de 2, de 3, las unipolares aumentadas de miembros ABR, ABL, ABF, o las precordiales en el plano horizontal. Las previas son del plano frontal, desde B1 y hasta B6. Y esto es, en teoría, aquí está presentado, se lo estoy diciendo ya, este es un electro normal. ¿Por qué vamos a decir que es un electro normal? Ahorita lo vamos a explicar con mayor detalle, pero a nosotros nos gustaría que ustedes aprendan dos cosas muy importantes antes de que se gradúen de médicos. Tienen que ser capaces de tomar un electrocardiograma, se los van a pedir mucho cuando sean médicos internos, quizás algunos como médicos pasantes, pero al final eso no es la parte más importante porque en el peor de los casos, y lo digo en el bueno de los sentidos, un electro lo puede tomar un técnico, una secretaria, un ayudante auxiliar de enfermería, y es importante tomarlo bien porque mal tomado cambia todos los diagnósticos, pero aún más importante, y es lo que ustedes van a aprender en este curso a lo largo de estas semanas, es interpretarlo bien. Ahí sí es responsabilidad del médico. Yo no puedo pedirle a un auxiliar de enfermería, a un técnico, a un estudiante que me interprete un electro perfecto, pero a un médico sí. Y eso es lo que están ustedes en preparación de ser, de tal manera que lo tienen que saber interpretar y es lo que vamos a revisar, les decía yo, ya con cuidado en estas siguientes sesiones que tendremos a lo largo de estas semanas. Ustedes saben que el electro representa o es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y tiene diferentes ondas, intervalos, segmentos y que aquí se representa. Tenemos una onda P que representa la despolarización auricular, un complejo QRS que representa la despolarización ventricular y una onda T que representa la repolarización ventricular. La repolarización auricular también ocurre, pero ocurre
al mismo tiempo que la despolarización ventricular, y como los ventrículos son mayores y tienen más dipolos y tienen más voltaje, ocultan la información de la repolarización auricular que nunca se ve. O sea, la onda T auricular nunca la vemos y queda cubierta por la despolarización ventricular, que es este complejo QRS. Y después entre estas ondas tenemos algunos intervalos y segmentos. Tenemos el intervalo PR que va desde el principio de la onda P al principio del QRS. No importa si el QRS empieza con Q o con R, nunca podrá empezar con S, porque la onda Q se le llama la primera negatividad no precedida de positividad, y la S es una negatividad que va precedida de R, es decir, de una positividad. Y el intervalo PR representa el tiempo que tarda en llegar el estímulo desde las aurículas y hasta los ventrículos. Metidito ahí, parecido pero no lo mismo, está el segmento PR. El segmento PR es el espacio que va del final de la onda P al principio del QRS. No importa que el QRS empiece por Q o por R, de todos modos se va a llamar PR. Y lo que le tengo que estudiar a este segmento PR es que sea isoeléctrico, es decir, que esté en el mismo plano, en una misma línea horizontal que el resto del trazo. Y el PR, típica pregunta de examen, representa el tiempo que tarda el estímulo en atravesar el nodo aurículo-ventricular. Es decir, representa el retraso que tiene el impulso entre pasar desde las aurículas hasta los ventrículos, que esto es a través del nodo AB, y que ustedes saben bien que el nodo AB es un filtro fisiológico que tenemos, que por la lentitud de la transmisión del impulso eléctrico a este nivel, hace que el trazo, que las aurículas y los ventrículos no se despolaricen al mismo tiempo, ni se contraigan al mismo tiempo, y evita que muchos impulsos eléctricos que pueden venir desde las aurículas lleguen al ventrículo y no lo afecten. Ejemplos muy claros: la fibrilación auricular, la fibrilación, el flóter auricular, donde estas, o la reentrada intranodal, donde estas taquicardias auriculares, que lo veremos en otro tema más adelante, no pasan a los ventrículos y no los activan a las mismas frecuencias porque son filtradas por la lentitud del segmento PR, porque ahí está el nodo AB y estamos entonces representando gráficamente la transmisión del impulso a través del nodo AB. Después tenemos el segmento ST, que va del final del QRS al principio de la onda T. Se llama ST, aunque puede ser que mi complejo QRS no tenga S, es decir, no tenga ninguna negatividad precedida de positividad. A lo mejor solo tiene Rs. Aunque tenga una R y después venga la T y no tenga S, de todas maneras, en forma universal le llamamos segmento ST. Y esta parte del segmento ST representa el tiempo que estamos viendo entre la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. No hay una actividad eléctrica tan consistente y se ve como un segmento isodifásico en el mismo plano. Y lo malo de este segmento, al igual que el segmento PR, es que se vea supradesnivelado o infradesnivelado. Si esto ocurre en el PR, casi siempre se debe a una pericarditis, generalmente. Pero algo importantísimo que se ve muy común en clínica es que cuando el ST se eleva o el ST se deprime, casi siempre, en muchos casos, puede representar un infarto del miocardio. Y eso lo vamos a ver muy seguido en clínica porque el infarto es la enfermedad cardiológica más prevalente, la de mayor letalidad o sea, no la más prevalente en el sentido de frecuencia, sino de las prevalentes la que más letalidad tiene, más mortalidad. Y sabemos que las enfermedades cardiovasculares ocupan el lugar número 1 de muerte en el mundo, y de ellas sobre todo los fenómenos isquémicos, de tal manera que va a ser muy fácil que en nuestra clínica cotidiana veamos STs alterados. Es tan importante el ST que la clasificación de infarto se basa mucho en cómo está el ST. Hay infarto que ocurre con elevación del segmento ST y hay infartos que ocurren sin elevación del segmento ST, que tienen diferente etiología, diferente letalidad, diferente mortalidad, diferente approach
clínico, diagnóstico, terapéutico. Ya lo verán más adelante en un tema especial donde hablaremos de infarto. Y finalmente tenemos el intervalo QT, que va del final del QRS hasta el final de la T. Puede ser que el QRS termine en R y de todos modos se le llama QT. Puede ser que el QRS empiece con R sin Q y de todos modos se le llama intervalo QT, es decir, con o sin Q, el inicio del QRS y hasta el final de la onda T se llama intervalo QT. Hay una fórmula para ajustarlo porque ese intervalo QT, que representa sobre todo los fenómenos de diástole, diastólicos eléctricos, cambian mucho en duración dependiendo de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es muy rápida, el QT se acorta en forma normal. Si la frecuencia cardíaca es muy lenta, el QT se alarga. Pero habrá momentos, que también lo veremos más adelante en el curso, en los que el QT es patológicamente muy corto, que se llama QT corto, o hay otras patologías donde el QT es muy largo y se llama QT largo, síndrome de QT largo, y el QT largo se asocia mucho, por ejemplo, a muerte súbita, que también lo veremos, de tal manera que sí es importante diferenciar las ondas, intervalos y segmentos del electro, porque representan diferentes cosas y puede ser la base para el origen de un diagnóstico muy especializado que podamos hacer. Entonces, ya estoy listo, ya tomé mi electro, ya le puse mis derivaciones, ya puse los electrodos, ya tengo mi aparato, mi electrocardiógrafo, ya tengo mi hoja de papel, que la gran mayoría es de color rosa, pero pues hay algunas azules, eso no tiene, ahí sí no tiene importancia, pero todas tienen que estar cuadriculadas. Tengo que checar que la velocidad a la que yo tomo el electro es a 25 milímetros por segundo y tengo que estar seguro que el voltaje equivale a 1 milivolt igual a 1 centímetro o a 10 milímetros. En el eje horizontal, ya lo mostramos hace rato, se representa el tiempo en segundos y en el eje vertical el voltaje en milivolts. Ya tomé mi electro, ya estoy con mi hojita de papel y entonces una opción es que se la dé, si soy interno de pregrado, se la dé al médico que me pidió que lo tomara y que él se haga cargo. Pero lo que yo les recomiendo es que siempre que tomen un electro, primero lo analicen ustedes, después se lo den al médico y después vean si coinciden o no con el médico. ¿Qué le voy a estudiar al electro? Ritmo, frecuencia, eje eléctrico, que es el eje del ventrículo, pero también el eje de la P y de la T, la onda P, el intervalo PR, el segmento PR, el segmento ST, la onda T, el QT corregido o medido, en fin. Vamos a ver un poquito de esto en las siguientes diapositivas y con estas interpretaciones así muy sistemáticas que voy a hacer, pues tengo que llegar a diagnósticos electrocardiográficos con mis pacientes, que son la base para tomar decisiones. Es tan importante un electro que se toma en unos cuantos segundos y que prácticamente en todos los hospitales existe al menos un electrocardiógrafo, que a lo mejor yo en menos de 30 segundos puedo saber si un paciente trae un infarto y si el infarto tiene elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST. Y las medidas terapéuticas que yo tome deben ser muy urgentes, muy rápidas, porque pueden, digamos, establecer la diferencia entre la vida o la muerte. O un paciente que trae una arritmia maligna y le tomo un trazo electro, pues ahí me puedo dar cuenta y de inmediato tengo que actuar, si tengo que desfibrilar, si tengo que dar masajes, si está en asistolia, etcétera. Es decir, es una herramienta extraordinariamente útil en un servicio de urgencias y más en un hospital cardiológico como en el que yo trabajo, donde tengo el orgullo de estar en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Empecemos con ritmo. Y yo diría que al nivel de que estamos ahorita de pregrado, con que sepamos dos cosas en este momento, quizás terminando el curso, cuando hagamos un examen que no va a contar para darles el certificado, pero sí va a contar para saber qué tanto saben del curso.
podemos quedarnos en dos opciones. Si tengo un ritmo normal, le voy a llamar al paciente que tiene un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el ritmo normal del corazón empieza en el nodo sinusal. Entonces, si empiezo en el nodo sinusal y ese es el marcapaso natural de mi corazón y ese es el ritmo que tengo, pues es un ritmo normal. Entonces, un ritmo normal es un ritmo sinusal. Todo lo que no sea sinusal, en la clase de hoy le vamos a llamar ritmo no sinusal, es decir, un ritmo anormal. Normal, sinusal, anormal, no sinusal. Claro, anormal pueden ser muchas cosas, 100 cosas. Después aprenderemos a lo largo de este curso cómo llamarle a una anormalidad que no tiene ritmo sinusal. Y entonces ya diremos, ya no me dirán, por ejemplo, si están viendo un flóter auricular, ya no me dirán, doctor, tiene un ritmo no sinusal, es decir, tiene un ritmo anormal. Yo les puedo decir, perfecto, eso me lo puedes decir cuando empiece el curso de electro, pero ya eso ya no es válido y que lo terminaste. ¿Cómo le llamas a ese ritmo? Es un flóter auricular, doctor. Perfecto. Entonces ya estableciste un diagnóstico porque sabías que era un ritmo no sinusal. Entonces en las próximas clases aprenderemos qué es no sinusal, cuántos nombres me caben ahí. Veremos varios de esos nombres, no todos porque no es un curso de arritmiólogo de un año, sino es un curso de unas cuantas semanas y trataremos de aprender lo que deben saber a este nivel. Pero entonces es muy importante para saber qué es lo que no es sinusal, tengo que saber lo que sí es sinusal. Y entonces, ¿qué características tiene que tener un ritmo sinusal? Primero tiene que haber una onda P, que aquí está, onda P, onda P, onda P. La onda P representa la despolarización auricular que se establece o que empieza en el ritmo sinusal. Entonces, si tengo onda P, es que tengo ritmo sinusal. Pero no basta con tener onda P. La onda P tiene que tener varias características. Debe ser seguida por un QRS, o dicho de otra manera, la onda P debe preceder a un QRS. Es decir, debo tener una onda P y de inmediato después tengo que tener un complejo QRS. Dicho de otra manera, tengo que tener despolarización auricular y después despolarización ventricular. Ese es el orden normal, porque las aurículas están arriba, los ventrículos están abajo. Y así es como debe ser. Entonces, onda P y la onda P precede a un complejo QRS. La onda P es positiva generalmente en D1, D2 y D3. Vean la positiva aquí, positiva. Esto es D2. Pero muy importante, muy importante, es que la P tiene que ser negativa en ABR. Si no es negativa en ABR, o tomaron mal el electro, o pusieron mal los cables, o si lo tomaron bien, entonces tenemos otra patología completa que es un ritmo no sinusal. Pero si estamos en un ritmo sinusal, la P debe ser negativa en ABR. ¿Por qué? Porque el electrodo activo está en ABR, en el brazo derecho, y el eje eléctrico de P se aleja del brazo derecho, entonces siempre me tendría que dar una deflexión negativa. Todo vector que se aleja de un electrodo produce una deflexión negativa. La onda P después veremos que tiene una cierta duración y lo más importante es que para establecer también un parámetro de normalidad, este ritmo sinusal debe tener promedio de 60 a 100 latidos por minuto, esa debe ser la frecuencia cardíaca, porque habitualmente es el número de despolarizaciones que produce el nodo sinusal en un minuto. Todo lo que no reúne este requisito simplemente es un ritmo no sinusal, ¿ok? Y les digo, no se apuren ahorita de darle un apellido, un nombre más concreto, porque eso es lo que van a aprender en su curso a lo largo de este mes y medio. Este es un ejemplo de un paciente. ¿Qué ritmo tiene? Véanlo. Es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Primero porque tiene onda P, sí, aquí está la onda P. Aquí en D2 se ve mejor, onda P, onda P. O sea, tenemos ondas P. Ok, perfecto. Luego, la onda P precede al QRS, efectivamente está una onda P y QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Entonces, sí, el ritmo sinusal. ¿La onda P está negativa en ABR? Sí. Esta es ABR y la onda P
está negativa. ¿La onda P es positiva en D1, D2, D3? Sí, es positiva en D1, es positiva en D2, es positiva en D3. ¿Ok? Frecuencia. Segundo punto que le voy a analizar al paciente. Para decir si el paciente tiene una frecuencia normal, o está taquicárdico, o está bradicárdico. Y la frecuencia se puede medir de dos maneras, en una forma muy rápida, yendo de cuadro en cuadro grande y bajándole primero 300, luego 150, luego 100, 75, 60, 50. Si me queda entre el tercer y cuarto cuadro grande, pues andará entre 100 y 75. Si me queda entre el cuarto y quinto cuadro grande, pues andará entre 75 y 60. Aquí no es tan importante, vamos, no me va a variar nada si el paciente tiene 64 o tiene 68 de frecuencia. Al final, sé que es normal. Pero sí es diferente decir que tiene 75 o que tiene 150. Entonces ahí sí sirve mucho. No tiene que ser terriblemente preciso, pero sí nos da una idea de por dónde anda el paciente. Y esto se puede utilizar siempre y cuando obviamente el ritmo sea normal. Si no, lo que hacemos es medir el número de cuadritos que hay entre RR y lo dividimos entre 1500. ¿Por qué? Porque RR son dos complejos QRS juntos, uno seguido del otro, es decir, son dos ciclos eléctricos cardíacos. Y lo que quiero ver, ¿por qué entre 1500? Porque 1500 es el número de cuadros chiquitos que tengo en un minuto. De tal manera que si yo mido cuánto mide el RR y lo divido entre el número de cuadros chiquitos que hay en un minuto, obtengo la frecuencia cardíaca en forma un poco más precisa. En forma urgente puedo usar muy rápido el de arriba. En forma, si quiero ser más preciso, pues mido esto, hago la división entre 1500 y me da la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente. Vamos a empezar, vamos a ver aquí D2. Tenemos un QRS que está sobre justamente una raya un poquito más rosa. Y quiero, entonces lo que tenemos que medir es cuántos cuadros hay entre un QRS y el que sigue. Si solo hubiera un cuadro grande de diferencia, la frecuencia sería 300. Si hubiera dos, 150. Si hubiera tres, 100. Si hubiera cuatro, 75. Entonces, así en forma muy rápida, la enfermera se acerca conmigo porque ve mal a un paciente y me dice, doctor, ¿qué le hago al paciente? Lo primero que tengo que ver, bueno, ¿qué ritmo tiene y qué frecuencia tiene? Ah, tiene 75 por minuto. Tranquilos, no pasa nada, es normal. ¿Ok? Quiero ser más preciso, divido el número de cuadros grandes, el número entre 1500 para yo ver cuánto mide el RR entre los 1500. O sea, ¿cuántos cuadros tiene este paciente entre cuántos cuadritos chiquitos hay entre un R y R? Aquí nosotros tenemos 4 cuadros grandes, pero son en total 20 cuadros chiquitos. 1500 entre 20, pues me da los 75 de frecuencia que había yo calculado hace un rato de frecuencia cardíaca. Entonces puedo sacar una frecuencia muy rápida con cuadros grandes y chicos o más precisa midiendo el número de cuadritos chiquitos y divididos entre 1500. ¿Ok? Algo que a veces nos crea mucha confusión es calcular el eje eléctrico del corazón. Vamos a calcular el eje eléctrico del QRS. ¿Qué significa eje eléctrico? ¿Qué quiere decir eje eléctrico? Es hacia dónde se dirige la mayor carga despolarizante de mi corazón en un ciclo eléctrico. Es decir, ¿cuál es la fuerza eléctrica que predomina en un corazón que se está despolarizando en un ventrículo? ¿Se acuerdan ustedes que cuando vieron vectores en sus cursos, les dijeron que hay 3 vectores? El de activación ventricular, el vector septal, el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y el vector basal. Y el más grandote es el vector 2 o vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, que se dirige mucho del centro del corazón, digamos, del septum interventricular hacia el ápex.
Y esa dirección, ese vector 2, predomina muchísimo sobre el vector 1 y el vector 3, que son vectores muy chiquitos. Entonces, si yo dijera en un corazón la dirección hacia dónde se está dirigiendo la mayor cantidad de activación eléctrica de mi ventrículo, tendríamos que decir que se parece mucho al vector 2, porque el vector 2 es la fuerza eléctrica que más predomina en el ventrículo. Y acuérdense que el vector 2 va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y puede ir hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si la punta está hacia adelante o hacia atrás. Pero mi eje eléctrico se debe parecer muchísimo al vector 2, porque hacia ahí se dirige la mayor fuerza. El vector 2 sabemos que mide más o menos, está más o menos a unos 50, 60 grados, tomando un cuadrante, que aquí lo vemos, tomando la vertical y la horizontal, haciendo una cruz y asumiendo que esto vale 0 grados y esto vale 90, más o menos mi vector 2 se parece a este que dice 60 grados, porque el vector 2 anda entre 50 y 60 grados, más preciso 59 grados, pero como en cardiología somos muy flexibles, todo lo que esté cerca en este cuadrante lo consideramos como un eje eléctrico normal, de 0 a 90 grados. Si está entre 90 a 180, decimos que está desviado a la derecha. Si está de 0 a menos 90, decimos que está desviado a la izquierda. Y si está entre menos 90 y menos 180, se dice que tiene desviación extrema del eje eléctrico. No me quiero detener mucho aquí porque ya vimos o ya debieron haber visto en clases de fisiología el esquema exaxial del corazón, que representa los 6 ejes principales de derivaciones del corazón, las derivaciones estándar y precordiales, su lado positivo, su lado negativo, su valor positivo, su valor negativo. Pero si en algo sirve el esquema exaxial es para calcular el eje eléctrico del corazón. Y hay dos maneras. Yo puedo usar el método de la isodifásica, en la que tomo mi cruz, porque es más fácil pintar una raya vertical y una horizontal, y mi cruz es D1 y ABF, y entonces la mitad de D1 es positiva hacia acá, y la mitad es negativa hacia acá, la mitad de ABF es positiva hacia abajo, y la mitad es negativa hacia arriba, vale 0 y 180 de 1 y vale más 90 y menos 90 ABF. Acuérdense que todos estos ejes miden en forma total 180 grados. Y lo normal es que mi eje esté entre 0 y 90, porque esto se parece mucho al vector 2. Porque si pongo yo un ventrículo aquí pintado, la punta, el ventrículo izquierdo y su punta quedarían más o menos por acá, hacia la izquierda. Y entonces aquí estaría la mayor parte de la fuerza eléctrica de mi corazón. Y lo normal es que quede en este cuadrante. Hay diferentes enfermedades que desvían el eje a la derecha. Hay quien lo desvía a la izquierda y hay quien lo desvía en forma extrema. Ya veremos en el curso cuáles son estas patologías que desvían el eje. La otra manera de representarlo es con la isodifásica. Este es un poquito más complicado. Déjeme ver si yo tengo que buscar cuál es mi QRS más isodifásico, es decir, el que mide lo mismo hacia arriba que hacia abajo. Después tengo que ver cuál es su perpendicular y tengo que ver si la perpendicular va hacia el lado positivo o el negativo, y ese es el valor que tiene. Dicho de otra manera, siempre vamos a tomar dos derivaciones para calcularla por la isodifásica. Casi siempre tenemos que buscar las dos que sean perpendiculares. Por ejemplo, D1 y su perpendicular es ABF. D2 y su perpendicular es ABL. D3 y su perpendicular es ABR. Y tengo que acordarme qué lado de cada derivación es lado positivo y qué lado es lado negativo, y cuánto vale el lado positivo y cuánto vale el lado negativo, y así calculo. Por ejemplo, si yo tuviera un QRS que vale lo mismo hacia arriba y hacia abajo, o sea que es isodifásico en D1, la perpendicular sería ABF. Y entonces tengo que ir a ver entonces cómo está ABF. Si ABF es positivo,
su valor sería más 90. Pero si ABF es negativo, el valor del eje eléctrico sería menos 90. Espero que haya quedado claro y lo vamos a ver en los siguientes temas, cómo se va calculando el eje eléctrico de un paciente. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el eje eléctrico solo se calcula en el plano frontal, es decir, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Nos olvidamos de las precordiales. Y vamos a ver, yo sé, este es un tip que les puedo dar, si en un paciente de 1, de 2 y de 3 son positivos, no sé cuántos grados tenga el eje eléctrico todavía, pero va a ser normal, porque solamente siendo normal el eje eléctrico de 1, de 2 y de 3 pueden ser positivos. Es decir, va a estar entre 0 y 90 grados. O sea, así simplemente por ver el eléctrico sin haber hecho ningún cálculo de nada, solo por ojímetro, si veo que de 1, de 2 y de 3 son positivas, el eje eléctrico es normal, está en el rango entre 0 y 90. Pero vamos a ser un poquito más exactos. Vamos a hacer el método de la isodifásica, pinto una cruz y el D1 vale 5 milímetros hacia arriba, entonces mi cruz mediría 5 milímetros hacia el lado positivo de D1. ABF mide más menos 10 milímetros hacia abajo, el lado positivo de ABF. Y si yo, por el método del paralelogramo, uno el extremo de D1 y el extremo de ABF y los proyecto, me va a dar una perpendicular más o menos de esta forma, que valdrá alrededor de más 60 grados más o menos. No sé si quedó claro, pero eso lo podemos ver en otros ejemplos más adelante. Este mismo ejemplo, si lo sacamos con el principio de isodifásica, veríamos que la isodifásica está en ABL. Buscaríamos la perpendicular a ABL, que en este caso es D2. Vimos que en D2 nos vamos a él. En D2 el QRS es predominantemente positivo. Entonces el eje eléctrico debe apuntar hacia el lado positivo de D2, que es este, y que por lo tanto vale más 60 grados. Y como vieron, tanto el método de la isodifásica como el método de la perpendicular concordaron, porque obviamente el eje eléctrico es el mismo, lo calculamos de diferente manera. Y después veremos que esto se va a ver con más detalle cuando veamos crecimientos auriculares y ventriculares, las ondas complejos y intervalos. La onda P solamente decir que, como ya sabemos que representa la despolarización auricular, debe ser redondeada, habitualmente es bifásica en B1, y lo importante es cuánto mide, qué le voy a medir, cuánto mide en tiempo y cuánto mide en voltaje. En tiempo debe medir máximo 3 cuadritos, o sea, 0.12 de segundo, y en voltaje debe medir máximo 2 cuadros y medio, es decir, 0.25 milivolts. Entonces, lo que mida más de eso, que parece que es una onda P grande, no hay una P chica, pero sí una onda P grande. El intervalo PR puede ir desde 0.12 y hasta 0.21 segundos, seríamos un poquito más flexibles, y es el tiempo que tarda el impulso de llegar desde aurículas a ventrículos. Puede tardar menos de 0.12 o puede tardar más. Ninguna de las dos cosas es normal. Si tarda menos, es un PR corto y puede indicar un síndrome de preexcitación. Si tarda más, es un PR largo y generalmente indica un bloqueo auriculoventricular, que en este caso sería de primer grado. Aquí tenemos algunos ejemplos. El PR lo medimos desde el principio de P al principio del QRS. En este caso mide 0.16 segundos. Puede haber un PR muy corto, o sea, casi pegado el P al QRS, o sea, casi no hay espacio, entonces está muy pegado. Esta es una preexcitación que en este caso es con onda delta, probablemente sea un Wolff-Parkinson-White, y puede haber un PR muy largo que implica bloqueo AB de primer grado. Entonces, ya con estos trazos y tiempos vamos sabiendo y lo más importante estableciendo diagnósticos. El QRS se le llama onda Q a la primera deflexión negativa, no precedida de positividad. Onda R es cualquier deflexión positiva. Si hay varias deflexiones positivas sería R, R' y R doble prima. Y la onda S es primera deflexión negativa después de la positiva. No puede haber S si no hay positividad previa.
pero sí puede haber Q. De hecho, para llamarse Q, no tiene que tener ninguna positividad previa. Y lo que le vamos a medir al QRS es cuánto dura, o sea, no más de 0.12. Habitualmente el límite máximo es 0.11 de segundo. ¿Y qué tan grande es? ¿Qué tan amplia es? Esto teniéndolo con un poquito más de cuidado, porque el voltaje puede variar si el paciente es muy delgado o si el paciente es muy obeso. El segmento ST, que ya lo vimos hace rato, debe ser isodifásico, debe ser vertical. Y si está supradesnivelado, implica lesión subepicárdica. Si está infradesnivelado, implica lesión subendocárdica. Y esto casi siempre es en el contexto de un infarto agudo del miocardio. La onda T generalmente es de ascenso rápido y descenso lento, es decir, es una onda asimétrica. Es anormal cuando es muy picuda, muy aguda, que mide lo mismo hacia arriba, tarda lo mismo en subir que en bajar. Y esto puede indicar generalmente una isquemia subendocárdica, una sobrecarga diastólica, puede deberse a trastornos electrolíticos, hipercalemia, repolarización precoz. Todos estos temas los veremos en el curso. O la T puede ser negativa y si es simétrica representa isquemia subepicárdica, que es lo más común, que sean debido a alteraciones isquémicas que la T se haga muy positiva o muy negativa. Luego vamos viendo cómo va progresando el QRS de B1 a B6. Empieza negativo, perdón, una pequeña positividad y mucha negatividad, y al final tiene que terminar con muy poca negatividad y gran positividad. Y en el intermedio, el R y la S deben ser más o menos del mismo tamaño. Casi siempre esta transición está entre B3 y B4 y se llama zona de transición ventricular. Y entonces les dejamos este electro para que ustedes lo interpreten, le vayan viendo, tómenle foto a su pantalla, hagan una interpretación del electro con todo lo que hemos visto hoy, ritmo, frecuencia, eje eléctrico, etcétera, y después nos lo pueden mandar para que evaluemos si estuvo apropiado o no la respuesta. Muchas gracias por todo. Espero que esta primera parte del día de hoy les haya parecido interesante y es muy importante porque son las bases para poder entender todo lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, en la que ya entraremos en patologías muy claras de problemas cardiovasculares detectados a través del electrocardiograma. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen día.